Historia 1. ¿Soy el idiota por apoyar que echáramos a nuestra compañera de cuarto temporal por lo que hicieron sus padres? Vivo con otras dos chicas en un departamento de 3 habitaciones, que es propiedad de mis padres. Conozco a estas chicas desde la universidad y somos muy cercanas. Ambas pagan la renta directamente a mis padres, pero no tenemos un contrato formal porque siempre hemos sido relajadas con eso. El miércoles pasado, una de mis amigas, Sofía, preguntó si una colega suya, llamémosla Ava, podía quedarse con nosotras unas semanas porque está corta de dinero y sus padres viven a unas horas de aquí, y necesita un lugar donde quedarse. Acordamos que podía quedarse y que solo pagara los servicios, sin necesidad de pagar renta. Nosotras, las 3, usualmente nos quedamos en casa los sábados por la noche, bebemos, fumamos, vemos un par de películas, lo típico. Ava pidió unirse y le dijimos que claro, sin problema, ni siquiera le pedimos que contribuyera con comida o bebidas. Pero se emborrachó muchísimo, la llevamos a la cama de Sofía para que durmiera un poco y volvimos a la sala. Mientras tanto, aparentemente no se durmió y llamó a sus padres llorando por todo lo que le estaba pasando en la vida. Sus padres se enojaron muchísimo porque había consumido alcohol, no sabíamos que eran conservadores, y pidieron hablar con las tras con las que vivía. Ava le pasó el teléfono a Sofía. Le insultaron bastante, la llamaron Zra, dijeron que debería avergonzarse de ser mujer por beber, que se iba a ir al infierno, que era una deshonra para sus padres, cosas así. También dijeron que mientras Ava viviera ahí, teníamos que comportarnos y no arruinar a su hija, lo cual incluía no beber, no tener hombres, nada, el nivel de atrevimiento. Sofía se puso a llorar después de eso. Sus padres también son muy ortodoxos y critican mucho su estilo de vida, así que tal vez por eso ella y Ava conectaron, no sé. De todas formas, al día siguiente por la tarde las 3 decidimos que Ava viviendo ahí no funcionaría y se lo dijimos. No la presionamos ni le dimos un plazo para irse, solo le pedimos que buscara otro lugar. No pasaron ni 10 minutos y vino con el teléfono y se lo pasó a Sofía porque su padre estaba enojado y quería hablar con ella. Yo tomé el teléfono de Ava y enfrenté a su papá, considerando que le íbamos a permitir quedarse sin pagar renta, y ahora él es el que tiene la culpa de que su hija tenga que irse. También le dije unas cuantas cosas sobre su colorido vocabulario de la noche anterior y lo que eso dice sobre él como hombre. Ava se fue la noche del domingo y apareció en la oficina el lunes, pero ha estado distante con Sofía y le ha contado a varios compañeros que Sofía la echó. Ahora me pregunto si tal vez pude haber ayudado a Ava simplemente quedándome callada. ¿Soy el idiota? Historia 2. ¿Soy el idiota por estar esquivando a mi amiga porque dijo que la muerte de mi padre fue prevenible? Para dar algo de contexto, no sabíamos que mi padre estaba enfermo. Había estado teniendo algunos problemas de gases y su médico le recetó un nuevo medicamento, así que mi familia simplemente asumió que por eso tenía dolores de estómago. Un día, de la nada, mi papá tuvo un dolor muy fuerte y lo llevamos de urgencia. Pensamos que solo le darían algo para los gases y que volvería a casa con nosotros. Nunca salió del hospital. Los doctores intentaron operarlo, pero no fue exitoso. Descubrimos que tenía cáncer por todo el cuerpo y estaba conectado a unas 12 a 14 máquinas que lo mantenían con vida. Mi madre se quedó con él y decidimos desconectarlo porque los doctores dijeron que ya no había forma de salvarlo, que estaba sufriendo estando vivo. Después de que falleció, me cambié de universidad y comencé mi primer semestre. Conocí a una chica que pensé que era mi amiga, y cuando me preguntó sobre mi familia, salió el tema de que mi papá había fallecido. Inmediatamente me preguntó qué había pasado, y lo primero que dijo después de contarle fue, «Wow, ni siquiera pareces triste, y, si yo perdiera a mi papá, no sabría qué hacer». También empezó a preguntarme detalles sobre su muerte, específicamente sobre el hecho de que tuvimos que dejarlo ir, y dijo cosas como, «¿No crees que podrían haberlo salvado? Parece que simplemente se rindieron, y, probablemente habría despertado si le hubieran dado más tiempo». ¿Qué? Incluso le dije que los doctores dijeron que todos sus órganos se habían apagado, y aún así insistió en que mi familia fue cruel al desconectarlo y que podríamos haberlo salvado. Si existiera alguna forma de traer a mi padre de vuelta, lo haría sin pensarlo. Lo extraño y pienso en él todos los días.
El hecho de que me haya acusado primero de no importarme y luego de decir que pudimos haberlo salvado fue absolutamente desconcertante. Aquí es donde quizás soy el idiota, me quedé completamente impactado y no le he hablado desde entonces. Ella sigue invitándome a fiestas y yo la sigo evitando. Me siento fatal por estar evitándola y creo que ya se está molestando por eso. Entonces, Reddit, ¿soy el idiota? También, olvidé mencionar que tal vez ella dijo eso por un tema religioso. Vino este semestre de otro país y olvidé decir en mi publicación anterior que mencionó que desconectarlo del respirador y las máquinas era jugar a ser Dios. Yo personalmente no creo en eso, porque él pudo respirar por sí mismo durante casi una hora antes de tomar su último aliento y fallecer sin ayuda. Historia 3. Me reí en la cara de mi papá después de que mi mamá rechazara su propuesta de matrimonio. Algo importante antes de empezar es que tengo 27 años, hombre, y mis padres nunca se casaron. Mi abuelo paterno se casó con mi abuela después de que ella quedara embarazada de su primer hijo, mi papá, y cuando nació el segundo bebé se dio cuenta de que no era suyo. Pero no pudo divorciarse porque nuestra familia era extremadamente religiosa, ya no lo es, y el divorcio no era una opción para él, ya que significaría que toda su familia lo rechazaría. Así que se quedó con ella hasta que falleció. Mi papá, que vio lo infeliz que fue su padre y cómo eso afectó su vida y la de sus medios hermanos, decidió que no se casaría hasta tener 2 hijos biológicos con su pareja. Para ser justos, si habló con mi mamá sobre eso y al principio ella lo aceptó porque entendía cómo lo había afectado. Honestamente, yo también lo entiendo un poco, pero aún así me pareció injusto para mi mamá. Aunque de niño no lo comprendía del todo, y de adolescente sentía que no era mi lugar opinar. Bueno, mis padres me tuvieron a mí y estaban felices, pero aún no había planes de boda. Pero todo estaba bien, solo necesitaban tener otro hijo. Intentaron durante años, y más años, y ahora aquí estamos, su único hijo, casi en sus 30, y ellos siguen sin casarse. Mi mamá tenía problemas de fertilidad, pero no era infértil, y trataron de tener otro hijo durante muchos años a pesar de las dificultades, pero no lo lograron. Mi mamá sugirió adoptar, pero eso no se alineaba con la regla autoimpuesta de mi papá de tener 2 hijos biológicos antes de casarse, así que él se negó. Con el tiempo dejaron de intentarlo y parecían estar bien juntos, pero mi mamá constantemente pedía casarse ya que estaban juntos desde la secundaria. Sin embargo, mi papá no quería eso porque su regla seguía siendo la de los 2 hijos, lo cual ya no era posible, así que finalmente mi mamá se cansó y dejó de insistir. Dicho esto, nunca fue un problema que me afectara directamente, hasta hace unos años. Verás, como soy hijo único, mis padres, bueno, más mi papá, esperaban que yo les diera nietos. Y cuando ellos decidieron dejar de intentar tener otro hijo, acordaron que se casarían cuando yo tuviera un hijo propio. Yo no lo supe hasta hace 2 años, porque hace unos años salí del closet como gay y evidentemente no tendré hijos biológicos, no descarto la posibilidad de adoptar, pero no está en mis planes, y mi papá quería un nieto biológico. Así que, sin querer, destruí esa última esperanza de que pudieran ayudar a criar a mi hijo para por fin casarse, aunque sé que no es mi culpa, sino por la absurda norma que se autoimpuso mi papá, así que no siento ni un poco de culpa ni remordimiento. A estas alturas, a mi mamá ya ni le importa el matrimonio. Tiene 58 años, y aún antes de que saliera del closet, ya no creía que se casaría con mi papá por todas las condiciones que él le ponía al compromiso. Hace unos días, mis padres, 2 de mis tías, mi tío, el medio hermano de mi papá, y yo estábamos celebrando el cumpleaños de mi mamá. Ella la estaba pasando muy bien, sonriendo mucho mientras abría los regalos que le dábamos. Cuando le tocó el turno a mi papá, fue uno de los primeros regalos, lo abrió y era una cajita pequeña, no era una caja de anillo, era del tamaño de una caja de collar, así que no fue tan obvio al principio. Al abrirla, había un papel que decía, ¿te quieres casar conmigo? Ella volteó a ver a mi papá, que ya estaba de rodillas, sacando un anillo de compromiso del bolsillo y esperando su respuesta. Mi mamá lo miró con una expresión tan extraña y seria que no pude evitar soltarme riendo. Ella lo miró, luego miró a la familia, que estaba visiblemente más sorprendida que ella, yo también, pero me quedé con cara de póker. Aparentemente nadie sabía de los planes de mi papá, solo él. Entonces ella dijo,
no arruinemos el momento, déjenme abrir el resto de los regalos. Mi papá se quedó en shock por la indiferencia de mi mamá y se sentó sin decir nada, mientras ella siguió abriendo sus regalos con alegría. El resto de la familia también se entusiasmó, quizá demasiado, para ignorar lo incómodo del momento, y después de comer, cada quien se fue a su casa. Eso fue hace 2 días, y hoy mi papá me pidió venir a mi casa. Yo acepté, pensando que vendría a desahogarse por lo del cumpleaños de mi mamá, y así fue. Lloró un poco, diciendo que había pensado mucho en proponerle matrimonio a mi mamá, que ahora estaba listo, que quería pasar el resto de su vida con ella, y que no podía creer que lo humillara así delante de la familia. Todo el tiempo yo intentaba mantener la compostura, pero fue tan ridículo escuchar su drama que no aguanté más cuando dijo esa última frase y me empecé a reír a carcajadas. Obviamente se enojó y me preguntó por qué me burlaba. No odio a mi papá, pero fui un poco cruel y le dije muchas cosas que nunca había dicho ni de adolescente ni de adulto porque no era asunto mío cómo manejaban su relación. Para resumir, le dije algo como, ¿qué esperabas después de dejar esperando a mi mamá por casi 40 años por una propuesta? No necesitabas esperar a que se embarazara de nuevo solo porque esa vieja, refiriéndose a su madre, fue infiel, ¿o acaso creías que mi mamá también te iba a engañar? Si creías eso, ¿por qué te quedaste? Y si sabías que no era así, ¿qué sentido tenía esa estúpida regla de los 2 hijos para comprobar que no había una aventura? Y seguí desahogándome como por 40 minutos. Él estaba tan sorprendido de que le levantara la voz, ya que nunca le había hablado así a nadie. Se quedó callado durante todo mi monólogo, y cuando terminé simplemente evitó mirarme y se disculpó. Le preparé un café antes de que se fuera para que se calmara y, con suerte, hablara con mi mamá. Creo que sí se van a casar, pero me molestó mucho que eligiera el peor momento, el peor lugar y delante de todos para hacer su propuesta, y luego se quejara de sentirse humillado, como si mi mamá no hubiera esperado décadas por él, solo para que ahora se le ocurriera hacerlo cuando ya estaban mayores. Bra.